Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de lo que es o lo que está pasando en América y el mundo. Podemos decir que estamos viviendo el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y como en la Segunda Guerra Mundial Hitler fue el hombre que conmocionó al planeta, hoy lo hace Donald Trump. Evidentemente ya no es Alemania el centro del problema. Ahora el centro del problema y el origen de esta tercera guerra mundial es Estados Unidos. Y el conflicto de Estados Unidos es, por un lado, con toda América Latina y todo el continente americano en general, y ahora el conflicto se extiende a Medio Oriente, a Ucrania y a las relaciones de Estados Unidos con la OTAN. Respecto al conflicto de Estados Unidos con América Latina, se traduce en que Estados Unidos, utilizando la violencia y utilizando su enorme poderío militar, ha secuestrado al presidente de Venezuela, ha obligado a Venezuela a venderle todo su petróleo y en segundo lugar ha amenazado a Canadá, a México, a Colombia y a estos tres países los ha amenazado en el caso de Canadá con la idea de convertirlo en el Estado 51, pero sobre todo con aranceles, a lo que Canadá ha rechazado y ha reaccionado de manera más contundente que ningún otro país del mundo contra Estados Unidos, específicamente contra Donald Trump, en tanto que México ha sido al mismo tiempo intimidado mediante el poderío militar norteamericano que amenaza con invadir México con el pretexto de luchar contra los carteles de la droga, aduciendo que México es el principal vendedor de fentanilo a los Estados Unidos. Pero anteriormente, Estados Unidos cambió el nombre del Golfo de México por Golfo de América y esto produjo una reacción por parte de México que a partir de ese momento ha reclamado a Estados Unidos por el Tratado Guadalupe Hidalgo que le quitó más de la mitad de su territorio y que en este momento es considerado un tratado inválido por cuanto fue firmado bajo coerción cuando Estados Unidos estaba ocupando la Ciudad de México con sus tropas. Y estos tratados que se hacen bajo coerción en este momento son invalidados. Pero la pretensión de México, la de Estados Unidos, de invadir México con tropas para, entre comillas, detener a los narcotraficantes mexicanos, también se produce con una amenaza de invadir México si México no detiene a los migrantes, para lo cual México pues ha movido sus tropas a Guatemala para impedir que pasen por la frontera sur, pero también ha movido tropas a la frontera norte previniendo que si no se encuentran suficiente número de tropas en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, muy posiblemente Estados Unidos no tendrá ningún empacho en invadir su vecino. Por supuesto, todo esto, estas convulsiones creadas por Donald Trump, en la cual además hay que añadir al ICE, que persigue a los mexicanos por sobre todo, además de a todos los hispanoamericanos e inclusive a los africanos, pero sobre todo a los hispanos que hemos pasado a ser el equivalente de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y
al igual que los nazis hicieron con los judíos, los convirtieron en individuos que no podían circular por las calles, que no podían trabajar, que no podían asistir a centros de estudio, porque ahí los capturan, los persiguen. El mismo fenómeno que sucedió cuando Hitler declaró indeseables a los judíos y el gobierno nazi hizo con ellos lo que les dio la gana, y luego, igual que lo que hizo Hitler, comenzó primero a deportarlos y luego a recluirlos en los famosos campos de concentración. Hoy Estados Unidos y Donald Trump está construyendo numerosos campos de concentración en Estados Unidos para hacer lo mismo que Hitler hizo con los judíos, pero en este caso con hispanoamericanos fundamentalmente. Esto ha llevado a un conflicto con México, con Colombia, con Brasil, fundamentalmente. Y los tres países, México, Colombia y Brasil, son en este momento las mayores economías de América Latina y por tanto, sumando su número de población, Brasil con más de 200,000, México con 110,000 y Brasil y Colombia con más de 60 millones, podemos decir nuevamente, Brasil con más de 200 millones, México con más de 110 millones de habitantes y Colombia con más de 60 millones de habitantes. En este momento, los tres países tienen una población más grande que la de Estados Unidos, pero no solamente tienen una población más grande que la de los Estados Unidos, sino que reunidos sus territorios y reunida su capacidad de producir materias primas, su situación geopolítica y todo hace que inmediatamente podemos pensar que esta alianza mexicano-colombiana brasileña ha dado origen a un nuevo país que es más grande, más rico y con más personas que Estados Unidos. Esto es lo que está sucediendo en este momento en América Latina. Entre tanto, Donald Trump trata de aliarse con Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala, Honduras y Ecuador para, sumando los territorios y el número de habitantes de todos estos países, seguir siendo el país más grande de América. Pero para esto ha reunido en esta semana a estos países en la Florida. Y, sin embargo, para toda América Latina, el fenómeno que estamos viviendo es la transición de patio trasero de los Estados Unidos a estados independientes, pero además estados independientes que no solamente comparten el mismo idioma, la misma religión, inclusive las mismas razas, sino que además nos estamos constituyendo en un estado independiente que tiene mirada al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, como lo tiene Estados Unidos. Y en este momento, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico se han convertido en algo mucho más importante que lo que nunca fueron en la historia de la humanidad. Muchas gracias.